vamos a empezar. Entonces vamos a hablar ahora sobre la médula ósea y su función, que es la de producir las células sanguíneas. Eso se llama hematopoiesis. Entonces la médula ósea está localizada dentro de los huesos en el adulto, ¿verdad? Y dentro de los huesos están en unas cavidades especiales, ¿verdad? Que se llama cavidad medular, en los huesos largos. Y en los huesos esponjosos, ¿verdad? En esos espacios también está, ¿verdad?, presente, ¿verdad?, la médula ósea. La médula ósea puede ser una médula ósea hematopoyéticamente activa cuando está produciendo células sanguíneas, o puede estar en un estado de reposo. Cuando está en un estado de reposo, va a tener unas células, ¿verdad?, una abundante cantidad de células adiposas, de ahí que va a tener un color amarillento. Y cuando está activo, ¿verdad?, por la gran cantidad de síntesis de hematíes, porque si se acuerdan en sangre vimos la gran cantidad de células que corresponden a hematíes en comparación a la otra sanguínea, ¿verdad? Entonces produce las hematíes, ¿verdad?, y sus células inmaduras en gran cantidad. Entonces eso le da un color rojizo. Ahí tenemos la médula ósea activa, que es roja, y la inactiva en reposo, que es la amarilla. La médula ósea tiene unos vasos sanguíneos especiales, ¿sí? No como cualquier otro vaso sanguíneo en otros órganos. Esos vasos se llaman sinusoides. Son unos vasos de trayecto tortuoso, ¿verdad?, espacios amplios, muy permeables. Y entre los sinusoides vamos a tener a las células hematopoyéticas, ¿sí? Sintetizando todas las células que vi, ¿verdad? Entonces, entre los sinusoides van a estar ahí también sus células maduras, como macrófagos, mastocitos y células adiposas, ¿okay? Entonces el sinusoide es un vaso sanguíneo capilar de gran tamaño, tiene un revestimiento endotelial, tiene una lámina basal discontinua, de ahí que le dije que es muy permeable, ¿sí? Y también tiene un revestimiento incompleto por células adventiciales o reticulares, entonces es muy permeable. ¿Por qué es así? Y justamente para cumplir la función de que las células hematopoyéticas, cuando se producen, son derramadas a los sinusoides, y de los sinusoides pasan a la sangre, ¿okay? Entonces acá tenemos una biopsia. Esta es una biopsia de una médula ósea. Generalmente para estudiar la médula ósea se hacen también punciones aspirado y extendido, como digo, pero también se pueden hacer biopsias. Fíjense, estas estructuras eosinófilas que vemos acá es el hueso, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el hueso puede ser compacto, ¿verdad?, y puede ser trabecular. Estos que parecen tabiques corresponden al hueso trabecular. Y entre esos tabiques está el espacio medular. Ahí está la médula ósea, que es todo esto que está acá. ¿Ven? Pueden ver aquí la gran cantidad de células que hay. Tenemos células adiposas, como también hematopoyéticas, ¿sí? Cuando la médula ósea es hematopoyéticamente activa, vamos a ver muchas células hematopoyéticas y pocas adiposas, por eso es roja. Pero cuando es inactiva hay muchísimas células adiposas y prácticamente ninguna hematopoyética, entonces es amarillo. Acá tenemos un pequeño esquema donde podemos ver, fíjense, el hueso largo, la parte del hueso compacto, ¿verdad?, y toda esta parte trabecular, ¿verdad? Fíjense, en este esquema tenemos los espacios sinusoidales que vimos acá, y entre ellos está el tejido hematopoyético, las células que van a formar las células de la sangre, ¿okay? Cuando ellas producen la célula sanguínea, este pasa al sinusoide y del sinusoide pasa a los vasos sanguíneos más grandes centrales, ¿verdad?, y ahí a la sangre. Entonces acá podemos ver los sinusoides y entre ellos las células hematopoyéticas, ¿sí? Bueno, ¿cómo pasan las células a la sangre? Fíjense, a medida que se van diferenciando las células sanguíneas, ellas empujan el endotelio
¿sí? Empujan el endotelio, la membrana externa del endotelio por este lado y la membrana interna, ¿verdad?, del endotelio por este lado. Están empujando. Cuando empujan, las membranas se fusionan y crea un pequeño poro. Y este poro, ¿verdad?, se llama poro transitorio de migración. Y ahí, ¡pum!, sale la célula y de ahí van a la luz, ¿sí? Entonces, de esa manera es como las células hematopoyéticas, cuando maduraron, pasan a la sangre. Y acá tenemos al megacariocito que le dije. Fíjense, la célula grande, multinucleada. Fíjense cómo se va fragmentando y ese fragmento son las plaquetas. Entonces acá podemos ver, fíjense, este es el endotelio, ¿sí? Y acá tenemos las células hematopoyéticas. Entre ellos tenemos al megacariocito. Fíjense, sus prolongaciones, ¿verdad?, se van fragmentando, se van desprendiendo y ahí tenemos las plaquetas, ¿sí?, en esos pequeños poros que se van formando en el sinusoide. Esta es la médula ósea inactiva. Fíjense la gran cantidad de células adiposas que hay, ¿sí? Es la que se llama médula amarilla. Y esta es la hematopoyéticamente activa. Fíjense la gran cantidad de núcleos que hay, ¿sí? Y células adiposas también, pero en menor proporción, ¿okay? En histología, cuando nosotros hablamos de médula ósea y hematopoiesis, nosotros no necesitamos saber demasiado en cuanto a la morfología de las células, ¿sí? Lo que sí tenemos que saber es esto, diferenciar entre una médula ósea amarilla y roja. Esta es roja y esta es amarilla. Ahora, las células hematopoyéticas que ustedes ven acá, muy pocas se pueden reconocer morfológicamente, ¿sí? De hecho que yo no lo puedo reconocer porque eso es, son células que estudian más la gente que hace hematología, ¿sí? Ellos lo que saben mucho más de estas células, cómo poder diferenciar, ¿verdad? Entonces, yo no me meto ahí y tampoco le quiero meter a ustedes ahí, ¿ok? Ahora, sangre sí tienen que saber sí o sí, porque ese deben saber. Bueno, entonces, ¿qué es la hematopoiesis? Es el proceso por el cual se forman las células sanguíneas. Podemos dividirle en eritropoiesis, cuando se forman los eritrocitos, leucopoiesis, cuando se forman los leucocitos, y trombopoiesis, cuando se forman las plaquetas, ¿okay? Recuerden que las células sanguíneas tienen una vida media limitada, ¿verdad? ¿Cuánto vivió un eritrocito? 120 días, entonces tienen que ser recambiados. Por eso la médula ósea continuamente va produciendo nuevos glóbulos rojos, ¿okay? Bueno, la hematopoiesis tiene etapas, ¿sí? Fíjense que durante las primeras semanas de desarrollo en el embrión, estamos hablando en la vida intrauterina, ya se forman células sanguíneas y no se forma en la médula ósea como tal, porque médula ósea quiere decir que tenga hueso, ¿verdad? El embrión no tiene hueso todavía hasta cierto tiempo. Entonces, ¿dónde se forma? Se forma en una estructura que se llama saco vitelino, ¿sí? Entonces se llama fase del saco vitelino de la hematopoiesis. Luego también se va formando en el hígado, ¿sí? Hasta que finalmente sí ya tiene su función en la médula ósea y en el adulto, por supuesto, ya solamente aquí, en la médula ósea, ¿ok? Entonces acá podemos ver en este pequeño gráfico las etapas. Fíjense, tenemos meses de gestación, donde vemos inicialmente en el saco vitelino, va decreciendo su síntesis ahí y va empezando a aumentar en el hígado, en el vaso, y luego por último ya en los canales medulares de los huesos, ¿verdad? En la médula ósea, ¿sí? Ya en el adulto solamente en la médula ósea. Y en el niño, ¿verdad? Inicialmente prácticamente todos los huesos tienen médula ósea activa, pero ya en el adulto no, solamente en algunos lugares. Fíjense, más o menos en el adulto, entre 20, 30, 40 años, solamente se forman en las costillas, el esternón, las vértebras. En cambio, miren acá, en los primeros años, prácticamente en todas partes, ¿sí? Principalmente los huesos largos, pero luego va siendo solamente en estos huesos aquí. Entonces, si yo adulto me quiero hacer un estudio de médula ósea, no me voy a estudiar en la tibia, me voy a estudiar en el esternón o en las costillas, ¿ok?
Ahora, si yo sufro una hemorragia importante, una pérdida de sangre, y tenemos que restablecer ese volumen de sangre que se pierde, ahí toda mi médula ósea puede volverse otra vez activa, hasta llegar a los valores normales y después voy a ir otra vez en reposo la médula ósea. ¿Ok? Entonces esto es un fenómeno dinámico, no es algo estático, ¿sí? Que va a ser siempre así, va a depender de las condiciones. Bueno, en cuanto a la formación de estas células sanguíneas, tenemos que seguir, ¿verdad?, lo que se llama la teoría monofilética. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las células sanguíneas derivan de una célula madre común, llamada célula madre hematopoyética, ¿verdad?, o también llamada stem cell, ¿sí? Es una célula madre pluripotencial que es capaz de diferenciarse todas estas células, ¿sí? ¿Ya escucharon hablar del estudio de células madre y todas esas cosas? Bueno, ¿y de dónde se saca la célula madre? De la médula ósea. Ahí está, ¿verdad? Entonces se piensa que sacando estas células madre de la médula ósea y injertando en lugares como por ejemplo en el corazón, en el miocardio, ¿verdad?, uno puede tratar de regenerar esas células que se pierden, ¿verdad? Entonces ese es el tratamiento con células madre. Que en algunos casos sí funciona, en otros casos no, ¿verdad? Pero es ahí, no es que se usa todo el tiempo, ¿verdad? Además de que son tratamientos caros y bastante, ¿cómo se dice?, especiales, específicos, ¿verdad? Bueno, entonces la célula madre es una célula capaz de autorrenovarse, ¿sí? Y esta célula da origen a otras células que van a formar otras células, ¿sí? Entonces ahí da origen a lo que se llaman colonias de células madres progenitoras. Tenemos un grupo de células que va a dar un linaje y tenemos otro grupo de células que va a dar otro linaje. Entonces ahí tenemos las llamadas células progenitoras mieloides comunes y tenemos las células progenitoras linfoides comunes, ¿sí? Mieloides van a originar principalmente los granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Mientras que los linfoides, como dice su nombre, van a dar origen a las colonias linfoides, ¿sí? Bueno, estas células morfológicamente son imposibles de reconocer. Se reconocen únicamente por receptores o marcadores especiales en su membrana, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. Primero tenemos a las células que pertenecen, ¿verdad?, a esa colonia de células progenitoras mieloides comunes, ¿sí? Aquí van a formar otra vez una subdivisión, ¿verdad? Teníamos un grupo grande por este lado y otro grupo por este lado. Ahora dentro de este grupo tenemos un grupo más pequeño. Tenemos las colonias granulocíticas, tenemos las colonias eritroides, tenemos las colonias de monocitos y megacariocitos, ¿ok? Entonces, estas van a dar origen otra vez a células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos, ¿sí? Y luego tenemos, fíjense, las progenitoras de granulocitos y monocitos, que van a dar, como dice su nombre, los granulocitos, ¿verdad?, que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y también van a dar a los monocitos, ¿ok? Entonces acá podemos ver cómo las plaquetas y los eritrocitos tienen una célula progenitora común, mientras que los neutrófilos tienen una común con, por ejemplo, los monocitos, con los basófilos y así, ¿ok? Entonces es un grupo grande que se va a ir reduciendo cada vez. Y las colonias progenitoras linfoides comunes dan origen a los linfocitos T, B y NK. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. Primero, la eritropoyesis. La eritropoyesis es el proceso por el cual se forman los eritrocitos. Desde la formación hasta la liberación en la sangre dura aproximadamente una semana. Esta se desarrolla a partir de células progenitoras mieloides. No se olviden de eso. Y estas dan origen a las células progenitoras de megacariocitos y eritrocitos, que luego otra vez va a dar a las células progenitoras, ¿verdad?, de eritrocitos, ¿okay? Entonces primero es mieloide, luego tenemos megacariocito y eritrocito y después tenemos solamente eritrocito.
Esto va a ir diferenciándose debido a la secreción de hormonas, factores de crecimiento, citocinas. Tenemos por ejemplo la eritropoyetina, ¿sí? Que es producido por el riñón. Esto estimula a la médula ósea a producir eritrocitos, ¿okay? Y así sucesivamente. Entonces acá tenemos un pequeño gráfico donde nos va mostrando, ¿verdad?, al eritrocito que ustedes ya saben, ¿verdad? Recuerden el eritrocito inmaduro anucleado que tiene polirribosomas, ¿cómo era que se llamaba? Reticulocito, ¿verdad? Entonces hasta acá nosotros conocemos lo que pasa antes, ¿sí? Entonces teníamos a la stem cell, ¿verdad? Teníamos la célula madre pluripotencial que luego se dividía en colonias. Teníamos la colonia mieloide, luego teníamos la de megacariocito y eritrocito, y luego la de eritrocito. Otra vez se va a diferenciar en lo que se llama proeritroblasto. Esta célula se va a dividir, va dando origen a lo que se llama al eritroblasto basófilo. Luego tenemos otra vez que se divide al eritroblasto policromatófilo, ¿sí? Luego se divide a lo que se llama eritroblasto ortocromático o normoblasto. Y luego esta célula ya no se divide. ¿Qué es lo que hace? Pierde su núcleo. Y al perder su núcleo tenemos al eritrocito o reticulocito, si es que en su citoplasma tiene, ¿verdad?, polirribosoma. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber acá? Ya tenemos que saber cuál es la última célula que se divide. La última que se divide es esta, eritroblasto policromatófilo, porque esta se divide y luego da el ortocromático, que ya no se divide. ¿Qué es lo que hace? Pierde su núcleo nada más. ¿Ok? Perfecto. Acá yo tengo una mnemotecnia para acordarnos. Dice vapor, ¿sí? Vapor, tenemos eritroblasto basófilo, después tenemos policromático, ¿verdad? Y después tenemos ortocromático. A ver si les sirve esa mnemotecnia, ¿sí? Y después reticulocito si quieren. Bueno, entonces los eritrocitos no se almacenan, se producen y se liberan en la circulación. Tienen una vida media de 120 días. Una vez que pasa ese tiempo, su membrana se vuelve rígida, entonces con facilidad se rompe, se fragmenta en ciertos lugares como el vaso, médula ósea, el hígado, y ahí son eliminados. Cuando estas son eliminadas, la hemoglobina, que tiene el grupo M, que tiene hierro, ¿verdad?, es reciclado, ¿sí? Es reutilizado por los macrófagos, ¿verdad?, en forma de hemosiderina o ferritina para no perderla. Y la importancia del hierro para la formación de células sanguíneas, ¿sí? Luego tenemos la trombopoiesis, la formación de plaquetas, ¿sí? Recuerden que las plaquetas tienen una célula común con el eritrocito, ¿verdad?, que es la célula progenitora de megacariocito y eritrocito. Mediante la estimulación de, fíjense, factores estimulantes de colonia de granulocito monocito, trombopoyetina, interleucina 3, da, ¿verdad?, origen a esta célula que se llama célula progenitora predestinada a convertirse en megacariocito, así es su nombre. Y luego esto se convierte en un megacariocito. ¿Y qué hacía el megacariocito? Se fragmentaba en partículas que eran finalmente las plaquetas, ¿verdad? Acá ocurre algo importante que les voy a comentar. Fíjense, acá tenemos las plaquetas, ¿verdad?, que son fragmentos de esta célula grande que se llama megacariocito. Esta célula deriva de esta que se llama megacarioplasto. Este megacarioplasto ya no se divide por una división común, realiza un proceso que se llama endomitosis. Acá duplica su material genético, ¿verdad? Por eso el núcleo es grande y multinucleado. Pero la célula no se separa, no realiza el proceso que se llama citocinesis. Entonces es una endomitosis. Por eso la célula es grande y esta se fragmenta para dar las plaquetas. La última célula en dividirse es esta, la que se llama célula progenitora, ¿verdad?, de megacariocitos que le mencioné. ¿Okay? Bueno.
Y por último tenemos la granulopoiesis, acá ya un poco más complicado. Este proceso dura 2 semanas aproximadamente, ¿sí? Y recuerden que la granulopoiesis, o sea, los granulocitos se formaban a partir de las colonias de células progenitoras mieloides comunes, que luego daba, ¿verdad? Por un lado los granulocitos, luego eritrocitos y megacariocitos. Entonces eritrocitos y megacariocitos ya no olvidamos, vamos a los granulocitos. Entonces esto otra vez da células progenitoras de granulocitos y monocitos, que otra vez se dividen en neutrófilos si va a dar neutrófilo, eosinófilos si va a dar eosinófilo y basófilos si va a dar basófilo. ¿Okay? Entonces acá tenemos, fíjense, los granulocitos, ¿sí? Teníamos los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, ¿verdad? Recuerden que la diferenciación de estas células se debe a la presencia de gránulos específicos, ¿sí? ¿Cuándo empiezan a aparecer los gránulos específicos? Estos gránulos específicos empiezan a aparecer aquí, ¿verdad? En una etapa que se llama mielocito, ¿sí? Entonces tenemos mielocito neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Entonces esas son las preguntas que yo suelo hacer. ¿Cuándo empiezan a aparecer los gránulos específicos? Acá, en el mielocito. Yo no le voy a preguntar que me citen todas estas etapas, ¿sí? Lo que quiero saber es dónde ocurre el fenómeno más importante, más resaltante. Entonces aquí aparecen los gránulos específicos. ¿Y los gránulos azulófilos cuándo aparecen? Aquí, en esta etapa que se llama promielocito. El promielocito se divide, da origen a los mielocitos. Acá aparecen los gránulos específicos, entonces ya puedo saber si uno va a ser neutrófilo, eosinófilo o basófilo. Y luego este se divide dando a lo que se llama metamielocitos, ¿verdad? Y luego esto finalmente se convierte en, ¿verdad?, neutrófilo, eosinófilo o basófilo. ¿Okay? Bueno, entonces los neutrófilos circulantes, fíjense, presentan una vida media de 8 a 12 horas, 1 a 2 días en el tejido conectivo. En la médula ósea presenta una reserva de neutrófilos maduros y semimaduros. ¿Se acuerdan cómo se llama el semimaduro? El neutrófilo en banda, ¿verdad? No sé si acá está. Fíjense, este es el neutrófilo en banda. ¿Okay? La monopoiesis. Recuerden que la monopoiesis, o sea, la formación de monocitos, finalmente macrófagos, tiene un linaje similar a los granulocitos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la célula progenitora de granulocitos y monocitos, que luego da células progenitoras de monocitos. ¿Okay? Entonces acá podemos ver, acá tenemos el monocito, que cuando llega al tejido conectivo, este se convierte en el macrófago. Esto vamos a hablar la semana que viene, macrófago. ¿Okay? Y luego tenemos la linfopoiesis. Recuerden que los linfocitos no se forman o no tienen un linaje común con los granulocitos, ni con los monocitos, ni con los eritrocitos, pues ellos tenían un linaje diferente, que eran las células progenitoras linfoides comunes. ¿Okay? Entonces, estas células, ¿verdad?, van a empezar a expresar ciertos factores de transcripción que van a estimular a que finalmente se diferencien o linfocitos B o linfocitos T, ¿sí? ¿Eso dónde ocurre? En ciertos órganos, por ejemplo T en el timo, ¿sí? Por eso se llama T, T viene de timo, pero eso vamos a ver más adelante. Acá es lo importante, fíjense, tenemos los linfocitos, como yo les dije, teníamos linfocitos NK, T y linfocito B, ¿verdad? Fíjense, el linfocito NK y T, cuando pasa al tejido conectivo, se convierten en esas células nada más, ¿verdad? Pero el B puede convertirse en esta célula que se llama plasmocito. ¿Okay? Entonces estas células derivan, ¿verdad?, de los prelinfocitos T, NK, B, y finalmente tienen una célula común que es la célula progenitora linfoide. ¿Okay? Y eso. Entonces, ¿tienen alguna duda? Acá no hay que saber el linaje o la secuencia, pero tienen que saber los fenómenos más importantes. O sea, ¿cuándo es la última división? ¿Verdad?
¿Cuándo empieza a aparecer el gránulo específico? ¿Cuándo empieza a aparecer el gránulo azurótico? Y así. ¿Ok? ¿O qué linaje tienen? O sea, ¿qué células tienen un linaje común? ¿Verdad? Entonces, monocito con granulocitos, eritrocitos con plaquetas, ¿verdad? Y los linfocitos aparte. ¿Ok? Bueno. Entonces, si no tienen dudas, hasta aquí es la clase.